feriados. ¿Qué pasa con las personas que están laborando en estos momentos? Más o menos, ¿cómo se calcula el pago? Vamos a conversar de este tema con Lucía Varillas, ella es asociada del área laboral de Dentons. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lucía? Bienvenida. Hola Valeria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. A ver, en principio, hacer la diferencia porque algunas personas, y te lo comento, Lucía, porque hubo esta duda cuando se publicó la noticia en las redes, por ejemplo, de RPP Noticias, ¿no? No sabían la diferencia entre un feriado y un día no laborable, que pensaban que 9 era día no laborable cuando lo había decretado el gobierno ya como feriado 8 y 9. ¿Cuál es la diferencia principal? Sí, los días feriados son aquellos que se han establecido en la norma, están todos en el decreto legislativo 713, y estos buscan conmemorar alguna festividad religiosa o cívica, donde lo que se busca es que todos los trabajadores tengan la oportunidad de descansar para celebrar esta fecha. En el día, o en el caso de los días no laborables, estos son días que se los dicta a través de un decreto supremo el gobierno de turno, y se establecen básicamente para el sector público, y el sector privado puede optar por acogerse o no acogerse. Okay. Es decir, no son obligatorios para todos. Ahora, ¿qué pasa o cuál es el beneficio que reciben aquellas personas que trabajan el feriado? ¿Necesariamente es un ingreso adicional a su salario mensual o en qué caso, digamos, ellos no reciben ese pago? No necesariamente es un pago adicional, ¿no? Lo que te establece la norma es que las personas que trabajan en un día feriado pueden recibir este pago adicional, que es equivalente a una sobretasa del 100% del valor del día, Ajá. o pueden también optar por un descanso sustitutorio, es decir, más adelante tienen un descanso en una fecha donde les tocaba trabajar y con eso compensan el trabajo realizado durante el feriado. Ahora, ¿cuál es el requisito, el perfil que tiene que cumplir este trabajador para poder ser, digamos, beneficiado con económicamente por esta fecha? ¿Tiene algún régimen especial? En principio, los feriados son aplicables para absolutamente todos los trabajadores sin excepción. No hay ninguna, digamos, categoría especial que tenga que tener el trabajador. Estamos hablando solamente del sector privado, ¿no? Efectivamente, bueno, en el caso del sector privado y además hablando de los trabajadores que están, digamos, en una planilla de manera formal contratados, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si es que al final de mes, porque entiendo que esto es cuando recibes tú tu recibo, ¿no? de pago, tienes que ver bueno, este beneficio, este derecho, perdón, que tiene el trabajador por haber trabajado en feriado? ¿Qué pasa si de repente no encuentra ese trabajador esa cifra que debería haber encontrado? ¿Hay algún canal, digamos, para aplicar la denuncia? ¿Cómo es que se sanciona a la empresa? Bueno, sí, digamos que lo primero es consultarlo internamente con la gerencia, con recursos humanos, pero si no hay una respuesta, los trabajadores pueden acudir a otra vía, que es la SUNAFIL, presentando su denuncia. Lo pueden hacer de manera incluso virtual o de manera presencial en las oficinas de la SUNAFIL, y aquellas empresas que no cumplan con hacer estos pagos pueden ser sancionadas por la SUNAFIL. Y en el caso, por ejemplo, que ese trabajador o colaborador opte por el descanso, ¿cuál es el escenario ahí? ¿Simplemente toma el descanso o es que debería haber una negociación previa con su empleador? Esto se debe negociar con el empleador, ¿no? Estos deben acordar en qué oportunidad se realizará el descanso, ¿no? Eso ya la norma lo deja abierto para que las dos partes sean las que determinen cuándo se toma este siguiente descanso. Me comentabas que la aplicación de la multa dependía de qué. ¿Cuáles son los factores, digamos, que establecen un máximo o un mínimo cuando se aplica la multa a la empresa que no ha pagado, digamos, este feriado a sus trabajadores? Bueno, lo primero es tener en claro que lo que va a hacer la SUNAFIL es requerir a la empresa que cumpla. Si la empresa cumple con el pago de este feriado o de cualquier otra obligación en general, no debería aplicársele una multa. Pero si en el plazo que otorga la SUNAFIL no se cumple con aplicar la norma, se le aplica una multa, y esta depende de la cantidad de trabajadores afectados y además del régimen que tiene la empresa, ¿no? Hay unas tablas que tiene la SUNAFIL y estas dependen de si es un régimen MIPE o un régimen general, y luego, dependiendo de la cantidad de trabajadores, se establece una escala de 1 a 10 trabajadores, de 11 a 25 y así en adelante. Lucía, ¿qué tan común, y esto de repente se desliga de este tema, qué tan común son las denuncias a las empresas que no pagan los feriados?
Son bastante comunes, la verdad. Es decir, de todas las denuncias que podría acumular una empresa, ¿esta es la más común? No creo que sea la más común. Okay. Lo principal son las denuncias en realidad en temas de pago de gratificaciones, compensación por ciento de servicios o temas distintos que son los de seguridad y salud en el trabajo. Pero sí es frecuente y digamos que cada vez es más sencillo para los trabajadores poder presentar estas denuncias y por eso también hay un incremento en estos procesos de investigación que tiene la SUNAFIL. ¿Cuánto tiempo demora más o menos para que SUNAFIL aplique la multa desde que el trabajador ingresa la denuncia? Si no me equivoco, tienen 3 meses desde la denuncia para poder terminar la primera etapa, que es la de investigación, y ahí se emite, si es que hay una sanción y se advierte y la empresa no cumple, un acta de infracción, y luego a partir de eso inicia una segunda etapa, que es la etapa de sanción, que puede durar algunos meses más, ¿no? Digamos que en total 1 año más o menos. O sea, igual se le da cierto tiempo a la empresa para que pueda resarcir o pagar lo que no pagó. Sí, sí. Y a pesar de eso, digamos, hay casos en los que se llega hasta la última instancia, entiendo. Sí, definitivamente hay momentos en los que se les da varias oportunidades a la empresa para cumplir y en algunos casos cuando considera que no corresponde que cumpla o simplemente no cumple con el requerimiento, sí se llega, digamos, hasta el final del procedimiento y se le puede imponer una multa. Ahora, esta multa que se le aplica a la empresa entiendo que es una multa económica, pero aparte de eso también hay una especie de compensación al trabajador o a los trabajadores afectados o es que eso no existe. Lamentablemente, en el procedimiento administrativo, digamos, por eso hay tantas etapas para que la empresa pueda cumplir y pagar a los trabajadores, porque si es que la empresa no cumple, la única sanción que tiene es el pago de una multa y ese dinero va directamente a la SUNAFIL y no al trabajador. En ese caso, lo que tiene que hacer el trabajador es acudir a la vía judicial. Ahora, este tipo de denuncias, Lucía, ¿se concentra siempre en Lima Metropolitana, Lima y Callao? ¿Qué tanto peso, tanto protagonismo tienen las denuncias en regiones, por ejemplo? No tengo los datos estadísticos exactos, pero no es la SUNAFIL, digamos, no, si bien tenemos la mayoría de empresas grandes que tienen sedes ubicadas en Lima Metropolitana, lo cierto es que hay muchísimos trabajadores en el sector formal que también están en provincias y también se ven muchísimas denuncias en regiones, ¿no? Como te digo, no tengo las estadísticas, pero sí tienen presencia y la SUNAFIL sí viene trabajando muchísimo también en regiones. Nuevamente, para que quede claro, ese beneficio o este pago de feriados es para aquellas personas que trabajan y están en planilla en el sector privado. Así es, así es. ¿Los practicantes no? No aplican los practicantes. Estos lamentablemente están excluidos por ley del régimen laboral general y solo se rigen por, digamos, su propia ley y su propio reglamento. Perfecto. Perfecto, Lucía. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Lucía Varillas, asociada del área laboral de Dentons en Economía.